Vamos a Hebreos 1. Hebreos 1, del 1 al 14. Solamente vamos a leer el primer capítulo. Le invito a mis hermanos que vayan siguiéndome con las escrituras. Porque si hay algo que hace esta carta, mis hermanos, es estar regañando a la iglesia. Y voy a hacerlo porque es la intención de las escrituras. Amonesta, exhorta y está constantemente llamando a la congregación a tomar la seriedad de la palabra. Y enfatiza que muchos, más bien el total de los problemas de la iglesia hoy en día y a través de la historia ha sido cuando se aparta de las escrituras. Aún sus preocupaciones son, la raíz está ahí, en un distanciamiento de las escrituras. Dice pues Hebreos 1: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero del todo y por quien asimismo hizo el universo, cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mi hijo? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo de siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Solamente el primer capítulo. Bien, mis hermanos, como he dicho, vamos a solamente abordar una introducción general del libro, de esta carta, y abrimos con la siguiente pregunta: ¿de qué se trata la epístola a los hebreos? ¿Cuál es su gran tema? Su gran tema es la supremacía y preeminencia de Cristo sobre todo y todos. Hebreos fue escrito para exaltar a la persona de Cristo, principalmente su obra intercesora, principalmente su sacerdocio, para exaltarle y presentarlo superior a cualquier otro tipo y sombra que eran administrados bajo el viejo pacto. De esta manera, Cristo es presentado infinitamente superior sobre todas estas sombras y sobre todos estos tipos. Y no solo eso, sino la esencia misma de estas cosas que fueron comunicadas, enseñadas bajo el pacto de la ley o en el Antiguo Testamento. En esta carta de los Hebreos, mis hermanos, prevalece un constante contraste entre lo que era viejo y lo que es nuevo. Todo el contenido de Hebreos es expuesto como mejor. Tenemos una mejor esperanza, tenemos una mejor promesa, un mejor sacrificio, un mejor sacerdote, una mejor patria, una mejor resurrección. Cristo es presentado constantemente a través de las páginas de esta carta como lo mejor de lo mejor, como lo excelente entre lo excelente. Y también enfatiza que todos los que hemos recibido el Evangelio de salvación somos presentados como estando en Él,
y participando de una unión mística, participando de una dimensión diferente a la que vivíamos antes, una dimensión totalmente espiritual, a un gozo que solamente gozan aquellos que han sido llamados a esta bendición celestial, o el don celestial, como usar estas palabras. Gozan de la Jerusalén celestial, de la certeza de tener sus nombres grabados en el libro de la vida. Todo es mejor y completamente celestial. Y por causa de estas grandes promesas, mis hermanos, que en el trayecto vamos a estarlas mirando a detalle, el escritor a los hebreos es movido a hacer fuertes exhortaciones, fuertes amonestaciones. Mientras él va avanzando en las cartas, declara la superioridad de Cristo por una parte, pero después presenta una amonestación a la iglesia y una exhortación a cada uno de los que están oyendo y los que son partícipes de estas bendiciones celestiales. Él advierte con fuertes amenazas, por usar esta palabra, los peligros de volverse al judaísmo. Era a estos cristianos a quienes advertía los peligros de volverse atrás de donde ellos salieron, a la forma externa de adoración, a la forma antigua y religiosa de donde ellos fueron salvados, diciendo: porque tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del Padre. ¿Cuál es la intención del autor al hablarnos y decirnos estas palabras? Su intención es darnos a conocer que Cristo completó la obra redentora, esa obra anunciada a los padres, a los profetas, ha sido consumada en la obra y en la persona de Cristo a nuestro favor. Y no le falta nada, no le falta nada, no nos falta nada, no hay nada que agregar, no hay nada que mejorar. Y en los primeros 3 versos, mis hermanos, de la carta, expresa el contenido que se va a estar desenvolviendo en todo el trayecto de los 13 capítulos de Hebreos. Los primeros 3 versos, algunos comentaristas dicen, es el prefacio de este libro. Si usted lo lee, puede darse cuenta de su contenido, que se va a venir desenvolviendo conforme avanzamos en esta carta. Ahora, ¿cuándo fue escrita esta carta? Fue escrita 65 años después del nacimiento de Cristo, alrededor de 65 años después del nacimiento de Cristo. Esta carta es dirigida a algunos creyentes que creen que estaban en Jerusalén, otros piensan que en Italia, no se sabe con precisión, los mismos comentaristas discrepan unos con otros, pero lo que sí se sabe, mis hermanos, que esta carta a los cristianos que era enviada, eran cristianos que estaban padeciendo fuertes tentaciones, fuertes problemas, desánimo, toda clase de conflictos como iglesia estaban afrontando. A ellos es enviada esta carta. Ellos la reciben 35 años después de que el Señor había muerto, fue sepultado y resucitado. Alrededor de 35 años fue cuando ellos reciben esta carta. Para el momento en que ellos reciben esta carta, aún existen muchos creyentes que fueron testigos oculares del Calvario. Aún entre ellos existen apóstoles quienes recibieron el Evangelio de primera mano, o sea, de la misma boca del Señor, y que estas palabras las repitieron a otros. Entonces, esta iglesia a quien llega esta carta, en su mayoría eran creyentes de segunda mano, de segunda generación. Pero sin embargo, aún existían algunos de los apóstoles, aún vivían cristianos que fueron testigos oculares de lo sucedido. Muchos de ellos aún guardaban estos recuerdos atroces del Calvario, de la cruz. Fueron testigos oculares y ellos compartieron el testimonio, y muchos de ellos habían venido a la fe por medio del testimonio de estos cristianos, y muchos de ellos también vinieron a la fe por el testimonio de los apóstoles. Este pequeño grupo de cristianos no tenían los escritos del Nuevo Testamento tal y como los tenemos hoy, porque aún no se habían unificado las escrituras como las tenemos. Lo que supieran de Cristo y su Evangelio lo sabían de segunda mano, creyentes cercanos, o como hemos dicho, directamente de los apóstoles. También se sabe, mis hermanos, que esta carta a quien se dirige son exclusivamente a personas judías.
Por la carta no se menciona ninguno de los conflictos que existían entre los judíos y los gentiles, como en la carta de Romanos o Corintios, que el apóstol Pablo tiene que abordar. Tenían muchos problemas, pero no problemas con los gentiles. Entonces, era una carta dirigida totalmente a los judíos. Estos judíos cristianos abrazaban ahora la nueva revelación, la nueva y mejorada revelación que les fue predicada. Ellos conocían el antiguo pacto, conocían todas estas ceremonias, todas estas sombras y costumbres del judaísmo, las conocían perfectamente, nacieron en esa religión. Entonces, cuando ellos se vuelven al cristianismo, el judaísmo queda atrás y tenemos una nueva revelación, una nueva y mejorada versión del evangelio, del plan culminado de parte de Dios. Entonces, sus problemas que empezaron a tener la iglesia de Hebreos eran problemas teológicos, eran problemas de dudas, de preguntas, de confusión. Entonces, esto, mis hermanos, comenzó a debilitar los fundamentos de esta iglesia. Comenzaron a tener problemas porque la raíz de sus problemas comenzaron en su teología. Así como un católico, ¿no? Algunos de nosotros en algunas ocasiones vienen del catolicismo, se convierten al cristianismo, pero podemos darnos cuenta de sus formas de cómo oran, en su forma de cómo perciben el templo, la herencia católica que aún les acompaña. Incluso los pastores son tratados como sacerdotes, y de hecho nosotros algunos tenemos esas influencias, aunque no hayamos nacido en el catolicismo. Creemos que si el pastor ora por mí, tiene un mejor acceso a Dios, lo cual las escrituras lo niegan. Recuerdo una vez una joven cristiana, por medio del hermano Felipe, me buscó y me tocó que estaba yo predicando en la ausencia del pastor, y ella me buscó para decirme que quería que orara por su casa, no era una forma de echar la bendición a su casa que había adquirido, y quería que fuéramos y oráramos. Y yo le dije que era lo que íbamos a hacer. No veníamos a echarle bendición a la casa, sino que veníamos a orar, que ella fuera una buena administradora de su casa, que agradeciera y que todas las cosas y así. Pero aún esa herencia del catolicismo la siguen promoviendo. Entonces, algo muy similar, mis hermanos, algo muy similar estaba sucediendo con los cristianos judíos. Ellos tenían este problema, venían de una religión, del judaísmo, con todas sus costumbres, con todos sus actos y obras religiosas, y no estaban percibiendo la pureza del evangelio como verdaderamente era. Era difícil para ellos romper con la herencia judía de la cual ellos procedían. Los gentiles, por otra parte, ellos no tenían este problema. Ellos estaban saliendo de una religión pagana al Dios verdadero, pero los judíos venían de una religión que Dios mismo había instituido, y que ahora nuevamente por medio de Cristo Dios estaba instituyendo. Entonces tenían un problema. Podríamos imaginar, ¿no?, dos casos, o un caso donde algún cristiano judío se acerca a otro judío bajo la ley y le dice: he aquí la verdad de Dios, el Nuevo Testamento, y Cristo crucificado, y el sacerdocio y todas estas cosas. Esta es la verdad de Dios. El judío le diría: no, esta es la verdad de Dios, porque también esta religión fue instituida por Dios. El judío quizás podría haber sacado sus libros, el Pentateuco, la ley, los salmos, e intentar debatir contra el cristiano. El cristiano entendía estas cosas, pero de verdad no las entendía. De verdad, por lo que dice Hebreos, no eran suficientemente capaces para presentar defensa, como lo hacía Pedro, como lo hacía Pablo. Podrían ellos sí saber, y los judíos quizás más adestrados y preparados empezaban a leer los salmos y los profetas y intentaban negar la veracidad y la deidad de Cristo, y entonces los cristianos empezaron a confundirse. Es por esta causa que viene y se escribe Hebreos, y viene como una carta para ayudarles a entender el misterio, la revelación del Antiguo Testamento en Cristo. Entonces, por esta causa, esta es una de las causas por la cual Hebreos
es escrito. Y entonces los cristianos con esta carta podían presentar defensa a lo que ellos creían. De hecho, mis hermanos, el comentario, la carta a los hebreos, algunos teólogos dicen, es un comentario expositivo al Antiguo Testamento. Lo que vamos a estar haciendo a través de estas semanas es simplemente haciendo un comentario del contenido general del Antiguo Testamento. Y bien, esta carta es dirigida a los cristianos que se estaban debilitando, que estaban claudicando, que estaban comenzando a creer que habían abrazado una religión falsa, y por lo tanto era necesario que entendieran y dejaran atrás todo esto que les estaba ocasionando un tropezadero. Entonces, mis hermanos, en esta carta que vamos a estar estudiando, la carta de Epístola a los Hebreos, la carta como algunos lo han definido, el antiguo pacto es mencionado y contrastado con el nuevo pacto continuamente y de diversas maneras. La intención del autor es que los judíos cristianos tuvieran un entendimiento correcto de lo que verdaderamente enseña el Nuevo Testamento. Mientras el cristianismo rápidamente seguía expandiéndose, mis hermanos, por las regiones, el testimonio de los cristianos iba en aumento, pero a su vez también el judaísmo seguía tan activo como antes. Pero podríamos sumarle a esto que el judaísmo de ese entonces no era distinto, pero ahora defendían con mayor ardor, con mayor celo, con mayor premura sus convicciones judaizantes en contra de los cristianos, porque estaban perdiendo adeptos, estaban saliendo de la religión judía y convirtiéndose al cristianismo. Entonces ellos no estaban tranquilos con lo que estaba sucediendo. Ellos seguían profesando e inculcando y enseñando el judaísmo. Pero ¿cómo lo hacían? ¿Usted cree que tomaban las escrituras del Antiguo Testamento, llamaban a estos cristianos y los sentaban para explicarles lo que enseña el Antiguo Testamento? No era lo que hacían precisamente, mis hermanos. Aunque hay algo de verdad en esto, torcían muchas escrituras para negar lo que otros cristianos presentaban como defensa con respecto a lo que el Antiguo Testamento decía del Mesías. Y vamos a ver algunos detalles de estos mientras avanzamos. Entonces, mis hermanos, esto lo sabía muy bien el autor. Sabía las formas en cómo los judíos, los judaizantes, estaban enfrentando a los cristianos judíos. Y mientras avanza en la redacción de esta carta, vamos a ver que trae a la mesa figuras, trae personajes, trae momentos y eventos significativos del Antiguo Testamento. Se menciona constantemente los sacrificios, las ceremonias, los días de reposo, pactos, la ley, el sacerdocio, los sacrificios, la provocación en el desierto, la liberación de Egipto, algunos personajes como Moisés, Aarón, Melquisedec y la lista de Hebreos 11. Todos estos personajes empieza a tomarlos el autor de Hebreos para cuando sean exprimidos veamos que es Cristo de quien hablaban y de que era uno mejor que todos estos. De entre todas las figuras traídas a discusión, mis hermanos, en el libro de Hebreos, las que más destacan, por ejemplo, son las figuras de los sacrificios. Nosotros sabemos que Cristo es presentado como el último y final sacerdote, el cual es infinitamente superior. Como sabemos, el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento constantemente entraba al lugar santísimo para ofrecer sacrificios, constantemente se mantenía activo. Pero este sumo sacerdote, dice, se ha sentado, dándonos a entender que su obra ha sido culminada. Y constantemente el autor está contrastando el antiguo sacerdocio con el nuevo y último sacerdote, que es Cristo. Todo lo de las ceremonias, todos estos rituales que se enfocaban en el sacrificio de expiación son presentadas como sombras, como tipos de la realidad que vendría, el gran y último sacrificio por la redención de la iglesia. Ahora, también en este libro, mis hermanos, se abordan
como he dicho, algunos de los personajes importantes, pero uno de los que destaca en el primer capítulo aborda el tema de los ángeles. Estos personajes espirituales, estos seres, estas criaturas creados de la naturaleza y la esencia más pura, y como han dicho algunos, es la criatura más cercana a la naturaleza de Dios. Y esta parte también de las Escrituras nos habla que Cristo es superior a los ángeles. Toma la figura de los ángeles para presentar la superioridad de Cristo. Ahora, una de las razones también por las cuales el autor toma el punto de los ángeles es porque otro de los enemigos que estaban enfrentando los hebreos era precisamente el gnosticismo. Esta herejía que prevalecía en el momento reducía a Cristo al nivel de un mero ángel. Jesús, según el gnosticismo, servía como un medio que Dios utilizaba para tener contacto con los hombres. Ellos entendían que la materia era pecaminosa. Nosotros como seres humanos, materia y pecaminosos, entonces Dios, siendo 3 veces santo, no podría tener contacto. Entonces, si Dios quisiera hacer algo con el hombre, tenía que hacerlo por mediación de un ángel. Y en este caso ellos decían era el Señor Jesucristo. Si los cristianos judíos de la época abrazaban esta mentira, entonces la doctrina de la encarnación de Dios en la persona de Cristo quedaba destruida. Por lo tanto, todo el asunto de la salvación, de su obra expiatoria, quedaba siendo rechazada y quedaba tirada en los suelos. Entonces esa era una mentira, mis hermanos, muy destructiva para la iglesia. Y esta era precisamente la intención del gnosticismo al traer esta confusión a los cristianos. Y desgraciadamente esta mentira estaba siendo dispersada y estaba siendo aceptada en la época como una verdad. Entonces, lo que hace el autor en los primeros capítulos, comienza a elaborar una fuerte defensa para demostrar de cuántas maneras Cristo es infinitamente superior a los ángeles en cuanto a naturaleza y en cuanto a su gobierno, y presenta a los ángeles como siendo criaturas creados por Él mismo y quienes además existían para su servicio, los ángeles. De esta manera, el autor de Hebreos presenta una defensa innegable para confrontar la mentira del gnosticismo, presentando a Cristo como superior a todos ellos. Los judaizantes no tenían problemas, mis hermanos, con promover esta herejía del gnosticismo. De hecho, ellos la aceptaban y querían que los cristianos hicieran lo mismo si querían ellos estar a salvo. Pero esto ya lo mencionamos anteriormente. Ahora, también, mis hermanos, a esto le sumamos otro problema. Alrededor de estos años, mis hermanos, la iglesia se estaba preparando para enfrentar una de las más grandes y terribles persecuciones a cargo del emperador romano de nombre Nerón. Nerón emprendió una fuerte persecución alrededor del año 60 en contra de los cristianos, no en contra de los gnósticos, no en contra de los judaizantes, en contra de los que profesen fe en Cristo solamente. Así que la presión, si podemos imaginar la presión que ellos tenían, mis hermanos, los hermanos de aquella época, primero tenían una confusión en su mente a cargo de los judaizantes, quienes confundían y les estaban haciendo creer que la religión que ellos habían abrazado no valía la pena. Estaban pasando años y nada sucedía. Y entonces empezaron a creer, ¿verdaderamente vale la pena ser cristiano? ¿Verdaderamente vale la pena seguir congregándonos? ¿De verdad vale la pena escuchar las predicaciones? Los judaizantes estaban haciendo un muy buen trabajo al confundirles. Los gnósticos, por otra parte, también. Y ahora, la persecución de Nerón, sumándose al estado débil en que se encontraba la iglesia, era solamente el último golpe a la iglesia para que entonces se derrumbara. Y esto sucede más o menos, hermanos, con nosotros. Comienzan debilitándose tus fundamentos teológicos con respecto a Cristo y empiezas a hacerte preguntas primero. Después empiezas a llevar esas preguntas a la práctica. ¿Vale la pena el domingo congregarnos? ¿Vale la pena comprometernos con la iglesia? ¿Vale la pena servir al Señor?
Y después tus acciones confirman tu respuesta. Sí, sí vale la pena. O más bien, no, no vale la pena. Entonces nuestras acciones comienzan a hablar la conclusión que llegamos en nuestras mentes. No, no vale la pena comprometernos. No vale la pena irse a dormir temprano el sábado para estar frescos el domingo. No vale la pena comprometernos con cualquier ministerio. No vale la pena. Solamente falta un golpe más para que claudiquen de su fe. Y esto es precisamente lo que venía a esta iglesia, la persecución de Nerón, para terminar de dejarles en el suelo. Entonces ellos todos estaban perplejos, confundidos, temerosos. La tentación de los cristianos para comprometer su testimonio acerca de quién era Cristo y negar el Evangelio tal y como lo recibieron de testigos de primera mano era verdaderamente intenso. Ahora, mis hermanos, esto no, lo que voy a decir a continuación no es muy distinto a lo que sucede hoy. Ante esto, los judíos le proponían una tregua a los cristianos, un camino de reconciliación. Ellos decían, está bien, vamos a llegar a un acuerdo. Está bien, pueden aceptar a Cristo, pero acéptenlo como un ángel, pero no como Dios. Pueden quedarse con Él como su discípulo. Nadie puede negar que era un buen maestro. Nadie puede negar que ustedes eran sus discípulos y que fue un buen hombre. Pero acéptenlo como un ángel. No tenían que negar a Cristo, ¿ok? Solamente dar una afirmación diferente de quién era. Y entonces podría haber paz entre los judaizantes, había paz con el emperador romano y los cristianos de la época. Ellos no tenían problemas si adoraban a otros dioses. Eran aceptados con los judíos, eran aceptados de vuelta a la sinagoga. El problema era que ellos solamente declaraban fe en Cristo, solamente. Eso era el problema. Podrían ellos hacer diferentes afirmaciones acerca de la naturaleza de Cristo. Que si ellos querían, a lo mejor podían tener algunos amuletos ahí en su casa y serían devueltos, serían aceptados nuevamente en la sinagoga y por lo tanto fuera de peligros, de la persecución. Y es en este momento oscuro, mis hermanos, es en este momento oscuro de sus vidas, ante los gnósticos, la confusión de los judíos, la persecución de Nerón, que el Señor envía su consuelo, que el Señor envía su palabra, que el Señor les recuerda sus promesas. Nunca los abandonaré, nunca te desampararé. El Señor les recuerda a esta pequeña congregación que no han sido olvidados. Muchos de ellos quizás se habían preguntado, ¿y dónde está Dios ante todo esto? ¿Acaso a Dios le importa lo que estoy pasando? Y es en ese momento, mis hermanos, que llega una forma extraña, vamos a decirlo así, al mundo en cómo Dios consuela y fortalece su iglesia. E incluso esta forma extraña de cómo llega Dios a cumplir su promesa a la iglesia actual la recibiría como una manera extraña y no muy provechosa. El Señor no vino con señales, no vino con prodigios, con truenos y avivamientos extraños, con gritos y no vino con ninguna de estas clases, mis hermanos. Él viene a animar a sus confusos hijos, temerosos y afligidos hijos, por medio de su palabra. Así viene Él por medio de su palabra y les da magistrales explicaciones, aclaraciones bien estructuradas y fuertes exhortaciones y amonestaciones duras, porque ellos son tratados como hijos, no como bastardos, recordándoles a cada uno de ellos todas las cosas que escucharon sus padres, todas las cosas que fueron dichos a los profetas, pero que ahora nos las ha dicho personalmente por medio del Hijo. Esta es la manera en cómo Dios viene y consuela, por medio de su palabra. Mis hermanos, ¿cuántos de ustedes quieren que el Señor les consuele? ¿Cuántos de ustedes tienen necesidad y dicen, no, Señor, si hicieras algo, haz una señal? Mis hermanos, domingo tras domingo, Él muestra su fidelidad al recordarnos su palabra, al entregar este tesoro preciado que tenemos en el Evangelio. Y muchos hermanos están con el WhatsApp a esta hora.
Muchos están durmiendo, muchos están distraídos. Y quizás el lunes vuelve a preguntar: oh Señor, si me pudieras cambiar. Lo está haciendo, pero estamos deslizándonos poco a poco. Entonces Dios viene a confortarles con la epístola a los hebreos. El Señor comienza a poner sus ideas en orden, a llevarle a las cosas más profundas. Y esto cobra verdaderamente relevancia en la carta, mis hermanos, porque en el contexto que Hebreos empieza a hablar, él dice: después de tanto tiempo, y es la misma voz de Dios a través de la inspiración al autor, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y al final, lo que parecería extraño, alienta a la iglesia a padecer la persecución de Nerón si es necesario. Pues, después de haber expuesto todo el contenido de la persona de Cristo, haberles revelado la superioridad de Cristo y quién era aquel hombre digno en el cual habían ellos confiado, tendrían la seguridad de morir dignamente si era necesario. Quizás algunos otros hubiéramos dicho: pero debió haberle salvado, queremos verla a un Superman como el de las películas. Pero Dios les animó a padecer la muerte si es necesario por causa del Hijo. Él no era un ángel más, Él era Dios encarnado, el creador de los ángeles. También en este libro, mis hermanos, se aborda uno de los personajes, yo creo que es el más importante para los judíos: Moisés. Es la figura predominante en el judaísmo. Él fue el gran líder, a él le fue confiada la ley, él les dio la ley levítica, la ley ceremonial, la ley civil, los 10 mandamientos fueron dados al pueblo de Israel a través de la mediación de Moisés. Y bajo inspiración también él escribió los primeros 5 libros de la Biblia, conocidos como el Pentateuco. De hecho, el pacto que Dios hizo con ellos en esa época lleva su nombre, el pacto mosaico. Entonces, todo lo que tuviera que ver con la religión del judaísmo mencionaba constantemente el nombre de Moisés, Moisés, Moisés. Y el autor lo sabe y contrasta a Jesús con Moisés, pero no como el que es malo contra el que es bueno, sino como Moisés, quien fue bueno y fiel en la casa, pero con Cristo, que es superior y mejor. Y Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, pero este Jesús, Él es el creador y amo de la casa. Otro personaje importante, mis hermanos, y yo sé que muchos de ustedes han tenido preguntas de otros personajes importantes son Aarón, Leví y especialmente Melquisedec, quien se aborda en las cartas, especialmente en el capítulo 7. Estos personajes aparecen en la carta como una explicación o respuesta a una de las preguntas que tenían muy confundidos y abrumados a los primeros cristianos. Muchos de estos cristianos estaban a punto de rechazar el sacerdocio de Cristo. Y entonces la carta de Hebreos en el capítulo 7 aborda y explica cómo es la naturaleza de este sacerdocio, el cual ellos estaban a punto de rechazar a Cristo y todo lo que tuviera que ver con su obra de expiación. Entonces Él viene a explicarles. Ahora voy a dar solamente una breve explicación para después entonces en su momento expondremos este capítulo. En el Antiguo Testamento el sacerdocio era llamado el sacerdocio arónico o levítico. Aarón fue el primer sacerdote de Israel. Él venía de la tribu de Leví. Y como sabemos, ¿quiénes servían en el templo? Eran solamente los levitas. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Significa que si alguien quería servir en el templo como sacerdote, como levita, tenía que provenir de la descendencia, de la tribu de Leví. Tenía que ser su genealogía, tendría que estar ahí. Entonces esto significa que si alguien quería aspirar al sacerdocio o servir como un levita,
no tenía que prepararse, no existía un seminario para eso. Tenía que proceder de esta genealogía. Entonces este era el requisito, era que los sacerdotes o levitas tenían que nacer de la tribu de Leví, y esto estaba fuera de su control, esto no estaba en sus manos. Por esta causa, mis hermanos, muchos de los sacerdotes de la época daban mucho más importancia a su genealogía que a su vida santa. Entonces, como sabemos, las escrituras nos dicen que Jesús no es de la tribu de Leví. Los sacerdotes y los levitas aprobados, calificados, venían de la tribu de Leví. ¿Pero de qué tribu era Jesús? De Judá, de donde proviene el rey David. A él le dijo: de ti me saldrá el rey que será, de ti me saldrá el que será rey para siempre. Entonces, Jesús podría ser aceptado como rey, si ustedes quieren, decían los judíos cristianos, pero no como sacerdote. Él no viene de la tribu de Leví. Entonces, ahí estaba un problema, y esta duda que empezaron los judaizantes, lo cual es verdad, que estaban filtrando esta información con los cristianos y explicando y apelando a este principio de las tribus de Leví. Muchos de los cristianos empezaron a dudar de la fe que habían abrazado, y es aquí donde aparece el personaje Melquisedec. Jamás en la historia había existido un sumo sacerdote que siquiera no viene de la procedencia de Leví. Pero vemos ahora en Hebreos 7 se habla del sacerdocio de Melquisedec, y de él se enfatiza: sin genealogía, sin padre ni madre, no de la tribu de Leví. Los judíos sabían muy bien que Melquisedec era mayor que Abraham, pues Abraham dio los diezmos al que es mayor, y esto era Melquisedec, y Melquisedec bendice al que es menor. En este caso es Abraham. Y con esto el autor explica que el sacerdocio de Cristo no viene de Aarón ni de Leví, sino de una línea superior. De acuerdo al orden de Melquisedec, él es sacerdote para siempre. En esta carta se mencionan otros eventos significativos, como son la creación, el éxodo, la presencia de Dios en el monte Sinaí. Y con cada uno de estos personajes y eventos se contrasta a Cristo para mostrar su superioridad y preeminencia sobre todo y todos. Además, esta es una carta correctiva, pues amonesta a los cristianos a dejar de ser como niños, dándoles a entender: ustedes están en estos problemas por quedarse satisfechos con el ABC del cristianismo, porque quieren leche y no buscan alimento sólido. Entonces, mis hermanos, otra de las intenciones de esta carta es empujar a los cristianos hacia la madurez, hacia el entendimiento de la palabra de Dios, que es ilustrado como alimento sólido y no como leche. Y así perseveraremos fielmente y proseguiremos en la obra, sin importar las persecuciones, sin importar las aflicciones. Porque como dice el autor en el capítulo 2, es necesario que con más diligencia entendamos las cosas que hemos oído, porque de otra manera, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Este es el gran tema, mis hermanos, de la carta. Con la ayuda de Dios, mientras avancemos por estas páginas, hemos saciado con verdades preciosas. De verdad se lo digo. Ahora quiero darles otra visión panorámica, exclusivamente de la condición de la iglesia a quien se dirige esta carta. Muchos de los creyentes que habían venido al conocimiento del cristianismo comenzaron paulatinamente a diluirse. Ellos al comienzo abrazaron como una verdad, al paso de unos años comenzaron a abandonarla. ¿Cómo sucedió? ¿De un domingo a otro? No. Poco a poco, de acuerdo al capítulo 3, del 12 al 14, su entusiasmo comenzó a apagarse, y esto lo enseña el capítulo 10. Pretextos para dejar de comprometerse con Cristo y con la iglesia encontraron por todos lados. De hecho, muchos de ellos empezaron a dejar de congregarse. Faltaban semanas, aun cuando se decían miembros de la iglesia de los hebreos,
y así sucesivamente hasta que ya no les miraron más en la iglesia. 10:25. Otros, aunque nunca dejaron de venir, no ponían mucha atención a la predicación, ni se comprometían más allá del domingo. Su interés iba en decadencia. Capítulo 2. Al parecer muchos de ellos eran espectadores que se encontraban en un estado de desánimo. Quizás responsabilizaban el tipo de trabajo, quizás el contexto en que vivían, las condiciones en que se encontraban. Quizás responsabilizaban a alguien más, a su esposo, a su esposa, a los hermanos, a los líderes. Y a esto se dirige la carta diciendo, en el verso 12, por lo cual levanten esas manos caídas y esas rodillas paralizadas. Estos hermanos, en lugar de perseverar en la fe y en el entusiasmo del evangelio debido a su desinterés, recibieron la amonestación: en lugar de ser ya maestros, tenéis necesidad de leche. Estos hermanos que estaban dirigiéndose esta carta a los judíos, no tenían las agallas, mis hermanos, para encargarse de un grupo de niños. No tenían las agallas para comprometerse en nada. A esto le está diciendo, debiendo ser ya maduros, debiendo ser ya adultos, acerca de las cosas que han sido enseñadas, tienen necesidad de leche. Las cosas van tan mal, se necesita que alguien venga nuevamente y les enseñe lo que desde hace años ya se les había enseñado. Una vez les compartí, una persona vino, no quiero decir el nombre, pero vino y me dijo, hermano, pastor, escuché un sermón de Soqué Michelén y fíjese que dice que el problema del hombre no está fuera de él, sino está dentro de él. Sí, hermano, tenemos más de 3 años enseñando eso, que el problema está en el corazón del hombre. Lo hemos enfatizado tantas veces, lo he dicho yo, lo ha dicho el pastor Francisco, no decía, no se lo dije, pero lo pensé. ¿Dónde estaba usted? Por primera vez puso atención a un sermón y se dio cuenta que hay un problema en el corazón del hombre. Algo tan peligroso, mis hermanos, estaba sucediendo en este grupo de hermanos. No hace mucho tiempo, el mismo autor enfatiza en los capítulos 10 del 32 al 34, no hace mucho tiempo que ellos tenían una pasión, no retrocedían ante la persecución, pero no es así ahora. Han comenzado a debilitarse. Algunos de ellos, temerosos ante una persecución inminente, comenzaron a retroceder, a dar pasos en el sistema de la religión judía, pues al ser abiertamente reconocidos como cristianos, prisiones, sufrimientos, pérdidas eran de esperarse, aun cuando aún no había llegado el martirio. Otros se mantenían vacilantes entre dos posturas. Ellos se preguntaban, ¿no será mejor volver al judaísmo? ¿Por qué ser tachados de criminales cuando lo que practicábamos antes era legal y es aceptado socialmente, legalmente también ante los gobiernos? ¿Por qué no tomar mejor el camino fácil y así salvarnos nosotros y a nuestros hijos? Muchos de ellos, mis hermanos, llegaron por el contexto de las palabras de Hebreos. ¿Qué es lo que tenemos hoy como creyentes que no teníamos antes? ¿Es mejor mi vida ahora que soy cristiano a lo que era antes? Esas preguntas estaban en las mentes de estos cristianos. Y el escritor entiende las preguntas de sus corazones. Y él les comienza a exponer y a decirles, déjenme decirles lo que es mejor. Déjenme decirles lo que ustedes no tenían antes. Ustedes no tenían un sacerdote divino. Ustedes no tenían un sacerdote que se ha sentado a la diestra de Dios, comunicándoles, enseñando que la obra por el perdón de sus pecados ha sido alcanzado. No necesitan más, no hay más necesidad de sacrificios constantes. Tenemos un intermediario entre Dios, un mejor pacto. Esa es la respuesta que comienza a desenvolverse en la carta de Hebreos. Aquellos que se preguntaban, ¿en qué es mejor mi vida hoy como cristiano a cuando no lo era? La idea de dejarlo todo y volver atrás comenzaba a germinarse en sus mentes. Dejar de identificarse con los hermanos que se llamaban cristianos. A ellos les traía más alivio, ya depresiones y problemas. A fin de cuentas no me puedo aplicar. Otros eran de doble ánimo. Se comprometían, pero después lo dejaban todo.
daban muestras de ánimo para seguir adelante, pero al poco tiempo dejaban empezado lo que comenzaron. Estos problemas comunes a la iglesia son igualmente contemporáneos, ¿no? La iglesia contemporánea son igualmente comunes hoy en día. Lo mismo que ellos se enfrentaban. Y estos problemas, mis hermanos, no fueron minimizados por el autor. El autor les dejó en claro, con fuertes admonestaciones, las consecuencias serias a las que se exponían de no ser diligentes. Porque donde él encontró estas señales, él encontraba incrédulos congregándose en la congregación cristiana. Y él les amonestaba y les exponía: tienen que ser más diligentes. Así que el propósito de la carta es obvio, mis hermanos. La fe de esta pequeña congregación conformada por judíos, esta pasión que una vez ardía, hoy solo humea. Entre ellos solo había algunas brasas tibias, y si son abandonadas a su suerte, se apagarán para siempre. Así que esta carta viene a ser como un recio viento, a soplar sobre estas cenizas humeantes, hasta que nuevamente estén comenzando a arder como una flama viva y ardiente. Lo que Dios en el trayecto de estas semanas estará hablando es digno de ser escuchado. Porque si usted sabe, mis hermanos, si usted sabe que usted es esa brasa humeante, ore al Señor que Él lo vivifique, que sea esta palabra ese viento que lo vuelva a encender. Los primeros 3 versos de esta carta son el viento que estará corriendo a través de todo el contenido de estos mensajes. La carta comienza diciendo: Dios ha hablado. Esto es acerca de una persona, este es su Hijo. ¿A quiénes? Dios ha hablado a nosotros. ¿De qué? De la purificación de nuestros pecados por medio de Él. Este viento, mis hermanos, es lo que viene a los que se están congregando. Y viene a suplir esta necesidad para encender a estos cristianos tibios y humeantes. Y en cada soplido Él acompaña fuertes y solemnes exhortaciones y amonestaciones al que parece estar apagado, diciendo, estas son palabras de la carta de Hebreos: es necesario que con más diligencia atendamos. ¿Cómo escaparemos si nos descuidamos? No endurezcáis vuestro corazón. Cuidémonos de un corazón de incredulidad. Temamos, no sea que permaneciendo a una promesa parezca a alguno no haberla alcanzado. En ocasiones continuas Él exhorta entre estas advertencias a la iglesia, haciendo prácticas diciendo: temamos pues, no sea que permaneciendo a una promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haber alcanzado. 4:11. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. 6:1. Por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. 10:22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. 12:28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio. 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios el sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Esta carta, mis hermanos, va directamente a tratar con la conciencia de sus oyentes. Y es en este momento crucial de debilidad de los creyentes que
que esta carta es recibida en la iglesia. Ahora, alabemos a Dios porque Él socorre a su iglesia, mis hermanos. Ahora, las cosas que estamos diciendo aquí no son ajenas al estado en que nos encontramos como iglesia. Esta carta viene a socorrer a los cristianos débiles, a sacar de la cabeza de sus mentes esos absurdos pensamientos para salvarse cuando verdaderamente estaban metiéndose en un peligro terrenal. Y lo que es sorprendente, mis hermanos, asunto que miraremos mientras avancemos, la carta nunca muestra una inclinación a aceptar que la causa de su desánimo era el gnosticismo, o su debilidad era por causa de la persecución de Nerón, o era por causa de los judaizantes. El problema, mis hermanos, por el cual no se congregan, el problema por el cual quieren claudicar, el problema por el cual se preguntan si es mejor estar aquí que estar allá afuera, el problema que ustedes, mis hermanos, estoy hablando de la iglesia actual, es el mismo problema que ellos tenían. ¿Cuál? No entendían quién era el Hijo. No entendían la superioridad y el valor del Hijo. No le conocían, o a menos estaban olvidando quién era. De allí se derivan todos sus problemas. Lo mismo es contigo. El problema no es el trabajo. El problema no son tu esposo ni tu esposa. El problema no es nada que está fuera de ti. Tu problema está dentro. Y tu problema está en que no has entendido el valor, la dignidad de Cristo. Y por último, mis hermanos, esta carta se dirige a cuatro grupos distintos. Hemos dicho que esta carta iba dirigida a judíos con problemas serios en su membresía. Pero algo que tiene vital importancia a la hora de abordar los pasajes, a la hora de interpretar algunos capítulos de la carta, es que entendamos, o que más bien que tengamos en cuenta, que esta carta va dirigida a cuatro grupos distintos de judíos de esta misma comunidad. Los primeros dos grupos de judíos a quienes se dirige esta carta son creyentes genuinos, creyentes maduros, es el primer grupo. A pesar de estas acciones, acciones en contra de los judaizantes, en contra de los cristianos, de la persecución de Nerón, del gnosticismo que prevalecía en la época, estos hermanos maduros prevalecían firmes. Estos hermanos seguían sacando adelante la congregación y seguían empujando a los que les seguían. Estos eran el primer grupo a quien se dirige la carta. Ellos estaban expuestos por causa de su firmeza a perder sus familias. Estaban dispuestos a padecer la persecución y el sufrimiento de todas clases que venían por causa de su fidelidad. El segundo grupo son creyentes inmaduros. No todos los miembros de la congregación hebrea seguían fielmente el evangelio de Cristo. Y los apóstoles, pues, muchos de ellos inmaduros y por causa del temor de las consecuencias por haberse unido al cristianismo, vacilaban indecisos entre el judaísmo, entre las tradiciones antiguas y la nueva revelación del evangelio. No estaban en peligro de perder su salvación, pero sí estaban en peligro de perder su testimonio y el impacto del mensaje en el mundo. Estos estaban en peligro de arrastrar con ellos a sus hijos. Ellos podían salvarse, como dicen algunos, ¿no?, de panzazo, pero sus hijos probablemente no heredarían ni entrarían en ese reposo eterno, porque estuvieron vacilantes. Ellos no se perderían, pero seguramente sus hijos sí. Y entonces el peligro era expuesto ante ellos. Esta epístola viene de estos grupos. Al primero, para darle la confianza, para seguir adelante, a pesar de que esto signifique perderlo todo. Al segundo grupo de creyentes fluctuantes que se estaban hundiendo entre dudas y dos caminos, ayudarles a entender el nuevo pacto y el nuevo sacerdocio, el cual es la revelación de Cristo. Pero también hay otros dos grupos, mis hermanos, a los cuales la carta se dirige. Los otros dos grupos son incrédulos que se congregaban con los cristianos.
El tercer grupo a quienes el autor se dirige es a un grupo de esta misma comunidad de judíos incrédulos. No cristianos que estaban persuadidos de la verdad, del Evangelio, de Cristo, pero no espiritualmente comprometidos. Entre este grupo de cristianos verdaderos había también judíos incrédulos congregándose. Posiblemente les llamaban hermanos, pero estos solamente estaban convencidos intelectualmente de las verdades básicas del Evangelio. Estos verdaderamente estaban convencidos de que Cristo era quien dijo ser. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador del mundo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Estos se identificaban con la congregación de los hebreos, pero no estaban dispuestos a comprometerse con Cristo ni con su iglesia. A estas personas no cristianas que se congregaban y que estaban convencidos intelectualmente de la verdad, se les dirige especialmente en el capítulo 2, en el capítulo 6 del 4 al 6, del 10 del 26 al 29, del 12 del 15 al 17. Estos verdaderamente creían que Jesús nació, mis hermanos. Esto era reciente. Verdaderamente creían que Jesús murió. Verdaderamente creían que Jesús fue exaltado y levantado al cielo. Esto estaba reciente. Pero estos capítulos, mis hermanos, cuando se dirige a estos incrédulos, hay marcas que el autor de los Hebreos identifica para amonestar a la iglesia. Entre ellos estaban los vacilantes, los que se deslizaban, los fríos, los desanimados, los que dejaban de congregarse. Todos aquellos grupos son identificados con estas marcas de incrédulos. Pues es mi oración, mis hermanos, que si usted se identifica en alguno de estos puntos, como vamos a hacer también la exhortación en su momento, asegúrese de que no sea usted un incrédulo, y quiera Dios que simplemente esté desanimado. Pero si esas marcas de falta de congregarse, de desánimo, de piernas paralizadas, rodillas paralizadas, de brazos caídos, y todas estas formas como empieza a desenvolverse en Hebreos, dice, me está hablando a mí, examine que sea usted uno que esté desanimado y no perdido eternamente. El cuarto grupo a quienes el autor se dirige es a un grupo de esta misma comunidad de judíos incrédulos, que además no estaban persuadidos de la verdad ni del Evangelio de Cristo, mas sin embargo se congregaban. Esta carta fue enviada no solamente para fortalecer a los creyentes, para animar a los débiles e inmaduros, para empujar a los convencidos intelectualmente a la verdadera fe, sino también para aquellos que no habían creído en absoluto. Estos asistían a la iglesia de los hebreos, quizás eran familiares, quizás eran amigos, quizás eran los hijos de los que venían con los padres cristianos, aquellos que vienen cuando hay comida. Pero el punto es que estas personas estaban en peligro de perderse eternamente. Aun cuando había sido predicado el Evangelio entre sus bancas, ellos estaban en peligro. A ellos se dirige de esta manera: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Estas palabras no son dirigidas a los creyentes, son dirigidas a los incrédulos. Así que es importante, mis hermanos, reconocer estos puntos mientras avanzamos. No sea que de repente mezclemos lo que es dicho a los incrédulos y se lo demos a los cristianos, o lo que es dicho al incrédulo, o lo que es dicho al incrédulo y se lo demos al incrédulo. Ya me hice volver. Debemos entender a qué grupo se dirige para entender la intención del texto. Entonces, mis hermanos, este libro de los Hebreos, mis hermanos, vamos a abordar en las próximas semanas, Dios mediante, grandes doctrinas, grandes retos de interpretación que no sé qué voy a hacer cuando veamos 4 posturas distintas ante un verso. Que el Señor me ayude. Oremos unos por otros. Yo pido que oren por mí para seguir predicando un libro tan precioso, mis hermanos, como la carta de los Hebreos. Afirmaremos de muchas maneras la superioridad de Cristo, la deidad, la hermosura de su persona. Quiera Dios, mis hermanos, que
Así como esta iglesia al final de haberle sido expuesto este consejo de parte de Dios, los cristianos estuvieron dispuestos a padecer la persecución de Nerón, así nosotros también estemos dispuestos a perder, a sacrificar hábitos, entretenimiento, costumbres, compromisos por causa de Cristo. Que el Señor nos ayude en esta travesía de mensajes en la cual nos aventuramos a estudiar la carta de la epístola de Hebreos. Vamos a ver. Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque sé que esta carta es oportuna, Señor, a nuestro estado como iglesia. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo acompañe cada una de estas sesiones para que nos impulse, Señor, aquellos que verdaderamente hemos creído, Señor, y que hemos confesado y profesamos fe en Cristo, a caminar hacia la madurez, Señor, y a padecer, sea cual sea, los acosos del enemigo, Señor, mientras vivimos. Te pido, Señor, que esta carta, Señor, venga como un viento recio, Señor, que sople sobre estas brasas humeantes, Señor, y vuelvan a arder, Señor, como al principio. Te pido por todos aquellos incrédulos, Señor, que se congregan entre nosotros, que tu palabra, Señor, venga a romper esos corazones duros y sean convencidos de la verdad. Oramos, Señor, que tú hagas estas cosas mientras bendices la predicación, Señor, de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.